titulares. Juez negó pedido de medidas cautelares a Pablo Muentes, investigado en el caso Purga. La cárcel de La Roca se ha convertido en la guarida de varios exfuncionarios del Estado. Contraloría General investigará patrimonio de Mayra Salazar y sus familiares. Las Fuerzas Armadas ejecutó operativo contra la minería ilegal en el cantón Célica de la provincia de Loja. 9 delincuentes llegaron a un local de celulares en Salitre y lo desvalijaron por completo. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos a Noticias Oromar de las 7 de la mañana. Pedro, qué gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal, Katy? Buenos días, televidentes. ¿Qué tal? Pedro, en algunos avances esta mañana se tiene previsto que 3 personas rindan su testimonio anticipado en el caso Independencia Judicial. Y en otro tema, la Contraloría General del Estado examina las declaraciones patrimoniales de Mayra Salazar, procesada en el caso Metástasis y Purga, pieza clave en estos casos. Aquí iniciamos. En la audiencia de este 9 de abril celebrada en la Corte de Miami contra el ex contralor Carlos Pollitt, fue presentado como testigo clave el funcionario o el exfuncionario de Brex, José Concienciao Santos Filo, quien admitió haber pagado sobornos al exfuncionario ecuatoriano, lo que confirmaría las acusaciones de lavado de dinero y movimientos financieros ilícitos en los que está implicado Pollitt. Según Santos, los pagos ascendieron a $6 millones entre junio de 2010 y diciembre de 2011. Y el juez de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, negó la tarde de ayer la revisión de medidas cautelares para el ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes, su primo Fausto Alarcón, el juez Reinaldo Ceballos y el ex juez Johan Mafertán, procesados por el delito de presunta delincuencia organizada en el caso Purga. El juez determinó que los procesados no presentaron nuevos elementos que ameriten la revisión de las medidas cautelares. En el caso de Muentes, seguirá cumpliendo prisión preventiva dentro del caso Purga y permanecerá encarcelado en La Roca. Y mucha atención porque Rafael Correa instó a la Unión Europea y al resto de la comunidad internacional a hacer presiones políticas para que el gobierno de Daniel Noboa conceda un salvoconducto al ex vicepresidente Jorge Glass. Como sabéis, hace 2 días vivimos un nuevo caso de atropello en Ecuador. El expresidente ecuatoriano apareció junto al eurodiputado de Izquierda Unida, Manu Pineda. En su intervención aseveró que hay una persona secuestrada cuya vida está en peligro, a la cual se le han vulnerado todos los derechos humanos. Correa dijo que esto va más allá de izquierda o derecha. Esto atenta a los principios civilizatorios, principios como la inviolabilidad de la sede diplomática. Miren, esto es la cereza del pastel. O sea, si se han atrevido a hacer esto con una embajada extranjera, imagínense lo que hemos sufrido estos últimos 7 años de persecución brutal, destrucción sistemática del orden jurídico ecuatoriano, del Estado de Derecho, y las consecuencias están ahí, ustedes lo han conocido a inicios de este año, violencia, criminalidad, narcotráfico, etcétera. Principios como lo sagrado del asilo político. Asimismo, expresó su deseo de que la mayoría de grupos políticos en la Eurocámara apoyen las iniciativas que Izquierda Unida va a iniciar para presionar a Ecuador. Pero hay una persona secuestrada cuya vida está en peligro, a la cual se le han vulnerado todos los derechos humanos, todo el debido proceso, se ha respetado el asilo que le ha dado México y deben liberar a esa persona. Así que le hago el pedido a Europa y al mundo para que haga las presiones políticas, judiciales que sean necesarias, porque esto no va a parar con simple llamado a la atención, para que el gobierno de Noboa dé el salvoconducto para Jorge Glass. De su parte, Manu Pineda adelantó que su grupo político pedirá un debate en el Pleno del Parlamento Europeo sobre la situación en Ecuador. Exigirá que la UE active el mecanismo de solución de controversias que prevé una cláusula de acuerdo de asociación de los 27 con el país latinoamericano.
Rafael Correa subrayó que ojalá la derecha, sobre todo la extrema derecha europea, no ideologice también esto, y como es en contra de un movimiento de izquierda y un vicepresidente de izquierda, piensen que está bien y que lo maten en vida. Finalmente añadió que hay que tener claro que ni siquiera se está enfrentando al fascismo, sino a una barbarie. Hizo énfasis en que esta acción brutal del gobierno de Noboa tiene motivos electorales, a propósito de la consulta popular del próximo 21 de abril. Ya conocemos por boca de sus propios voceros que esta acción brutal fue porque pensó en sus limitaciones el presidente Noboa que le iba a dar popularidad para una consulta popular que tenemos el 21 de abril. Es decir, por fines electoreros vulnera una alegación diplomática y secuestra a un asilado. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Mientras tanto, se revelaron imágenes inéditas de la incursión de Ecuador en la Embajada de México en Quito para capturar a Jorge Glass. Veamos. México reveló imágenes inéditas de la incursión de la policía ecuatoriana en su embajada en Quito, realizada el pasado viernes 5 de abril, hecho que provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas de ambos países. Este video fue presentado durante la rueda de prensa diaria de este martes del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Tras analizar las imágenes, las calificó de vil y autoritarias. El allanamiento que hizo la policía ecuatoriana para capturar a Jorge Glass, acción que no tuvo autorización del país norteamericano. ¿Creen que nos estamos chupando el dedo o que es como antes, que los gobiernos se arrodillaban ante las hegemonías, ante gobiernos extranjeros? Ahora no. México es un país independiente, libre. En el audiovisual se observa que Jorge Glass fue sacado de una habitación por al menos una docena de policías y que Roberto Canseco, jefe de la misión de la embajada, trató de impedir que los agentes ingresen a la casa y que uno de ellos lo apuntó con un arma de fuego. Posteriormente se mostró que Canseco fue detenido por las fuerzas de seguridad tras intentar parar la marcha del vehículo donde fue trasladado el exmandatario ecuatoriano. López Obrador aseguró que el gobierno de Ecuador sintió el respaldo de otros gobiernos o potencias, por eso realizó la incursión a la sede diplomática mexicana. Y eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias. Por eso vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. A México se le respeta. En este mismo contexto, la Organización de Estados Americanos OEA y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC tiene programadas sendas reuniones para abordar la crisis entre ambas naciones. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. El respeto debe ser mutuo. Cambiamos de tema. El ex candidato presidencial de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, comentó que desde dicha organización política responsabilizan al presidente Daniel Noboa por la vida e integridad física de Jorge Glass. El representante del movimiento Revolución Ciudadana y ex candidato presidencial ecuatoriano Andrés Arauz anunció formalmente el pedido de juicio político contra el presidente de la República Daniel Noboa por el secuestro del ex vicepresidente Jorge Glass, tras el asalto a la Embajada de México en la capital. Durante una entrevista, Arauz afirmó que en la RC están convencidos que el comportamiento de secuestrar al ex vicepresidente Glass de la sede diplomática podría perfectamente ser una causal para pedir la destitución del jefe de Estado, Daniel Noboa. Hemos analizado, creemos que el comportamiento de secuestrar a Jorge Glass de la Embajada de México, que es jurisdicción mexicana, podría considerarse secuestro y por ende ser una causal de destitución de Daniel Noboa. El ex candidato a la presidencia de la República comentó que desde el movimiento de la Revolución Ciudadana responsabilizan al presidente Noboa por la vida, la integridad física y la salud de Jorge Glass Espinel.
También detalló que en las próximas horas se registrarán como un partido de oposición en conformidad. En el tema ya más político, sí, nosotros nos declaramos de oposición frontal. En las próximas horas estaremos registrándonos como un partido de oposición de conformidad con el Código de la Democracia, que es la ley electoral ecuatoriana, y eso significa otro nivel de relaciones con el gobierno. Andrés Arauz declaró que su agrupación política se encuentra abocada a que las acciones internacionales puedan retrotraer la situación de Jorge Glass antes del secuestro. Eso quiere decir que el ex vicepresidente esté en libertad y que emita el salvoconducto para que pueda viajar a México conforme a lo establecido en tratados internacionales. Arauz cree que en las próximas horas se podrán observar respuestas más fuertes de las instancias multilaterales en torno a este hecho. Finalmente denunció que desde su detención Glass no ha podido entrar en contacto con sus abogados, calificándolo como de una clara violación a los derechos humanos. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Más información. La cárcel de máxima seguridad del Ecuador ha tenido un cambio radical en cuanto a sus inquilinos en los últimos años. Y es que ha pasado de ser un centro de privación de libertad para criminales peligrosos a ser una casa de funcionarios y exfuncionarios del gobierno. La cárcel de máxima seguridad, La Roca, fue construida en 2008 y en un inicio se dijo que La Roca sería la cárcel destinada a recibir a presos de máxima peligrosidad. Sin embargo, 12 años después, este centro penitenciario alberga a acusados de delitos de corrupción que ocuparon cargos públicos. Y es que el último de sus inquilinos es nada más y nada menos que Jorge Glass, detenido el 5 de abril tras una irrupción del bloque de seguridad a la Embajada de México en Quito. Una acción que además trajo consigo conflictos diplomáticos. Pero es que el caso de Jorge Glass es el último de una lista de exfuncionarios que ya se encuentran allí. Uno de esos ejemplos es Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, sobre quien pesa una investigación por el caso Metástasis, por supuestas irregularidades en el sistema de justicia. Asimismo, a La Roca fue llevado Pablo Muentes, exasambleísta, investigado por el caso Purga. Sebastián Barreiro Abad, hijo de la actual vicepresidenta de la República, Verónica Abad, también guarda prisión preventiva en La Roca, y es que él estaría involucrado en un supuesto tráfico de influencias en el caso Nene. Y es que, ¿quién diría? Hace unos meses, solo estaban recluidos en La Roca líderes de organizaciones delictivas, como Jonathan Bermúdez, quien ha sido identificado como un cabecilla principal de los Lobos. O, por ejemplo, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, quien incluso fue removido desde La Roca hasta el centro de privación de libertad de la Zona 8, para luego fugarse. Pero sí, la cárcel de máxima seguridad del Ecuador ha pasado de tener a los cabecillas de las organizaciones delictivas más peligrosas de nuestro país a ser el refugio de funcionarios y exfuncionarios del gobierno, quienes al parecer serían los más buscados a día de hoy. Ligner Mendoza, Noticias Oromar. El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, dice sentirse vejado y torturado durante su reclusión en la cárcel La Roca de Guayaquil. Terán denuncia que el Estado ecuatoriano lo persigue y tortura, vulnerando sus derechos fundamentales y atentando contra su vida al someterlo a condiciones extremas de reclusión. Además, ha manifestado su preocupación por las limitaciones de luz impuestas en la prisión, que afectan su salud física y mental, así como su capacidad para ejercer el derecho a la defensa. En una solicitud dirigida al juez Felipe Córdoba de la Corte Nacional, quien lleva el caso Metástasis, Terán pidió el traslado a la cárcel 4 de Quito. En dicho caso, el exfuncionario es señalado por la Fiscalía como una de las figuras principales en la red de corrupción. Junto a Terán se encuentra detenido el exvocal Javier Muñoz. Y la Contraloría anunció este martes que inició un examen especial a las declaraciones patrimoniales que presentó Mayra Salazar Merchán, procesada por el caso Metástasis. Lo propio se realizará con los bienes del ex esposo y familiares cercanos. El análisis es para determinar si las variaciones en los activos y pasivos guardan relación con las fuentes de los ingresos de Salazar. Por su parte, el equipo de control comprobará si se cumplieron las disposiciones legales vigentes relacionadas con la presentación de declaraciones patrimoniales juramentadas.
Y la Corte Constitucional dio luz verde para desclasificar la información sobre el asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio. El COSEPE tiene un plazo máximo de 30 días para entregar todo a los familiares de las víctimas. A tan solo 5 días de cumplirse 6 años del asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio, la Corte Constitucional aprobó la desclasificación de la información. En total serán 3 las actas desclasificadas en el caso denominado Nos Faltan 3. La Corte dictaminó que en un plazo máximo de 30 días, el Consejo de Seguridad Pública del Estado, COSEPE, deberá entregar toda la información a los familiares de las víctimas. En dichos archivos consta información de la investigación del secuestro y asesinato de Paul Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega, quienes cumplían sus actividades como fotógrafo, conductor y periodista respectivamente. El equipo periodístico fue asesinado en Mataje a manos del grupo armado Oliver Sinisterra, liderado en ese entonces por alias Guacho, mientras realizaban una cobertura en esa zona, frontera con Colombia. El hecho sucedió durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno. Damos 10 días, para que se nos entregue al Guacho, a ese criminal inhumano, que se nos entregue a la justicia, que se entregue a la justicia, porque caso contrario acompañe a nuestros queridos hermanos en su tránsito. El abogado Mauricio Alarcón Salvador señaló en su cuenta de X que junto al abogado Juan Pablo Albán lograron un dictamen favorable para la demanda. Finalmente, la Corte llamó la atención al Ministerio de Defensa Nacional, a la Exsecretaría Nacional de Seguridad y al Ministerio del Interior por no haber presentado a la Corte la resolución de clasificación de las actas respectivas. Mirly Macías, Noticias Oromar. En sus manos, en el gobierno ecuatoriano, están nuestras vidas. Solo queremos decirles que nos piden el intercambio de rehenes, de detenidos, los 3 detenidos que ellos piden por nuestras 3 vidas. Sin duda que estas noticias nos dejan un poco fuera de foco. Vamos a una pausa comercial, amigos televidentes. Al volver seguiremos con más noticias. Seguiremos hablando también de la próxima consulta popular y referéndum que nos espera a los ecuatorianos. 21 de abril y los ecuatorianos tenemos que prepararnos y tener conocimiento cabal de las preguntas que se plantean. A propósito de aquello, más adelante vamos a tener como invitado al economista Pablo Dávalos. Él es vocero del colectivo que está apostando al no en esta consulta. Pausa publicitaria, ya regresamos. De regreso, amigos, les contamos que la firma de acuerdos con 3 compañías internacionales es parte de la estrategia de la empresa nacional minera ENAMI para conseguir recursos. La inversión supera los $170 millones. Pese a las presiones antimineras en Ecuador, la empresa estatal ENAMI está en un proceso de alianza con 3 grandes compañías que invertirán $172,5 millones en 2024. Se trata de Hancock Prospecting de Australia, con quien se firmó el acuerdo de inversión por $120 millones el 4 de abril a través de la empresa subsidiaria Hanrain. Con esto se permitirá explorar 28.276 hectáreas en 6 concesiones en Imbabura. El próximo acuerdo a firmar es con Solaris Resources de Canadá, cuyas exploraciones serán en Morona, Santiago, con una inversión de $25 millones. Estas 2 alianzas suman una inversión de $145 millones con un pago del 1% para ENAMI, mientras que la otra empresa es Barrick International, también de Canadá, con quien se firmó en noviembre de 2023 por 40.000 hectáreas para explorar en el sur de Ecuador, con una inversión de $27,5 millones. Esta ya pagó $275.000 a la estatal minera. Sin embargo, el panorama para la exploración es un poco complicado, tanto por la oposición del movimiento indígena como por el catastro minero que está cerrado.
Ante esto, autoridades de la minera estatal preparan un recurso con el que puedan solicitar áreas, aun cuando el catastro está cerrado, pero siempre y cuando ENAMI sea la titular de la concesión. Desde la entidad se respaldan en la Constitución, pues según esta, los recursos naturales son propiedad del Estado y ENAMI es una empresa estatal, por lo que también sería propietaria. Es que el mayor desafío de ENAMI actualmente sería la falta de recursos, por lo que también trabajan en tratar de sanear el portafolio de 27 concesiones en 14 proyectos, pues en su mayoría presentan algún inconveniente legal o social. Tania Loor, Noticias Oromar. El Gobierno Nacional junto con el municipio de Quito definieron la ayuda para los afectados por el aluvión del pasado martes 2 de abril en el sector de La Gasca, centro-norte de la capital de la República. El Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, tiene prevista la entrega de 11 bonos de contingencia por un valor individual de $208.08 por una sola vez. Los afectados podrán acercarse a las oficinas de Ban Ecuador para hacer efectivo este beneficio. Por su parte, la Secretaría de Inclusión del municipio de Quito informó que entregaron 29 kits de asistencia humanitaria, 14 de alimentos y 15 de higiene a 56 personas. Asimismo, se notificó la entrega de bonos de asistencias económicas municipales de $230 por 3 meses a 15 familias. Y mucha atención porque hasta este mes las sociedades civiles deben declarar el impuesto a la renta. En la siguiente nota les detallamos qué días pueden acercarse al SRI según el 9º dígito del RUC. La declaración y pago del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2023 empezó este mes. En este caso, las sociedades civiles, tanto del régimen general como quienes pertenecen al RIMPE Emprendedor, están en la obligación de acercarse al servicio de rentas internas para cumplir con dicho trámite. La declaración del impuesto a la renta empezó en marzo con las personas naturales, mientras que en mayo le corresponde a los contribuyentes de régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, RIMPE. Las fechas para pagar se dan de acuerdo al 9º dígito del RUC. Si el dígito es 1, el plazo es hasta el 10 de abril. Hasta el 12 de abril tiene plazo el dígito 2, el tercer número hasta el 14 de abril, para el número 4 es hasta el 16 de abril. La cifra 5 tiene plazo hasta el 18 de abril, 2 días después se cumple el plazo del dígito 6. Hasta el 22 de abril es la fecha límite para el número 7. El 24 de abril se cumple el tiempo para el 8º número, mientras que el dígito 9 tiene hasta el 26 de abril. Finalmente, el 28 de abril se cumple la fecha límite para quienes tengan en el 9º dígito del RUC el número 0. Cabe recalcar que cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados nacionales o locales, se trasladará al siguiente día hábil. Mirly Macías, Noticias Oromar. Y mucha atención porque la marcha por la educación que partió el sábado 6 de abril desde Santo Domingo de los Áchilas llegó hoy a Carondelet, Centro Histórico de Quito. Andrés Quispe, presidente de la Unión Nacional de Educadores, informó mediante su cuenta de X que fueron recibidos por Diego Escobar, viceministro de Gobernabilidad, y otros representantes del régimen, con quienes se abordó la necesidad de articular los organismos del Estado para enfrentar la problemática educativa y de inseguridad. El gobierno manifestó que convocará a los ministerios de Gobierno, Salud, Educación y a la CNECID para analizar la propuesta de declarar en emergencia a la educación. A nombre del Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador, PUG, nuestra central sindical UGT, queremos ratificar nuestra solidaridad y a la vez nuestro respaldo a la Unión Nacional de Educadores, a los maestros, a los estudiantes, que consecuentes en defender el derecho a la educación de la juventud, de los pueblos de este país, han iniciado una movilización desde el 6 de abril, desde la provincia de Santo Domingo de los Áchilas hasta llegar a la ciudad de Quito. Hoy más que nunca, si buscamos una justicia social, necesitamos exigir ese derecho a la educación, ese derecho a la salud y ese derecho al empleo. Hoy más que nunca se debe declarar en emergencia el tema de educación para resolver el problema de los estudiantes, para resolver una de las principales necesidades del pueblo ecuatoriano y sobre todo ir resolviendo esa deuda social.
El Consejo Nacional Electoral aprobó a 4 personas jurídicas para realizar encuestas de voto a boca de urna del referéndum y consulta popular. Estas se suman a otra que ya fue calificada previamente. El listado definitivo queda de la siguiente forma: Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, Centro Inves, Infinity, Estrategas, Centro de Estudios y Datos Sedatos, Clima Social Estudios y Asesoramiento, Eureka Now. El CNE detalló que los resultados de las encuestas de voto a boca de urna no constituyen información oficial, que en ningún caso podrá ser publicada o difundida por cualquier medio durante el silencio electoral. Perfecto, antes de ir a la pausa publicitaria indicamos mucha atención porque esto es en este instante que está sucediendo. Los ministros del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa en estos momentos están compareciendo ante la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad de la Asamblea Nacional para rendir sus versiones sobre el asalto a la Embajada de México en Quito. Esto es en estos instantes que se está suscitando este evento, que los ministros que acabo de mencionar están precisamente compareciendo ante esta comisión de la Asamblea Nacional. Katy. Bien, Pedro, con esta información que se encuentra en desarrollo y que seguramente vamos a tener todos los detalles en este espacio de noticias, vamos a una pausa. Ya regresamos también, Katy, para conversar con nuestro invitado, el economista Pablo Dávalos, sobre la consulta popular. A esta hora de la mañana nos acompaña el economista Pablo Dávalos. Él es vocero por el colectivo que está apoyando al no. Muchísimas gracias por atender esta conversación, mi querido economista. En una de sus publicaciones en cuenta de X, usted ha manifestado que fácilmente esta consulta popular y el referéndum la ganaría el no. Y entonces aquí le pregunto, economista, ¿cuáles son los argumentos para sostener esto? Bienvenido. Muchísimas gracias, Pedro. Un saludo muy cordial a ti y un saludo muy cordial a todas las personas que nos acompañan a través de este espacio. Consideramos que es fundamental que la ciudadanía tenga la información adecuada para tomar decisiones importantes que afectan absolutamente a la vida del país en esta consulta y referéndum popular. En ese sentido, los ecuatorianos tienen que saber que ya en el presupuesto de este año están registrados más de 1.700 millones de dólares para el pago de laudos arbitrales. Esa cantidad representa alrededor de la mitad del presupuesto que se tiene previsto para salud. Imaginémonos, en cambio, si se logra eliminar la prohibición constitucional que existe en el artículo 422, todas las demandas que vendrían para el país. Serían más de 57.000 millones de dólares, y no es exageración, eso es un dato de la Procuraduría General del Estado, que el ciudadano puede comprobarlo si entra a la página web de esta institución. Igual en el caso de la precarización laboral. El resto de preguntas tiene que ver con reformas que la Asamblea Nacional puede llevar adelante de una manera, creo yo, de acuerdo a lo que plantea el Código Orgánico Integral Penal o la Ley de Extinción de Dominio. En ese sentido, la ciudadanía ha empezado a darse cuenta que el objetivo de Noboa era perdonar impuestos a grandes empresas y llevar al país a dirimir situaciones muy graves para la economía nacional en tribunales internacionales de conciliación y arbitraje. Por eso la ciudadanía se está dando cuenta que esta consulta es una consulta tramposa, es una consulta inútil, nos vamos a gastar más de 60 millones en un contexto de una grave crisis, y además el presidente ha demostrado ser muy impulsivo, ser muy irresponsable en sus decisiones. Mira, nos ha llevado a un conflicto con Rusia, se portó de una manera improcedente en España, y ahora el conflicto con México. Todo esto hace que la ciudadanía piense de otra manera y se oriente con un ejercicio de responsabilidad y ciudadanía más consistente, y esta vez le diga no. Por perfecto, eso es que algunos datos de algunas y entonces consultoras este colectivo que usted, en el cual hace vocería,
está en desacuerdo o está apoyando al no en todas las preguntas, porque usted acaba de mencionar dos puntuales, en este caso que son las preguntas 3 y 4 del referéndum, que hace precisamente alusión a este arbitraje internacional y también a la contratación por horas. Es decir, en estas dos preguntas puntuales están en desacuerdo, en las otras apoyarían. O sea, en la totalidad de las 11 preguntas que se plantean, ustedes dirán... Sí, porque las otras preguntas son preguntas inoficiosas porque ya están siendo tratadas por la Asamblea, pues. Es decir, en supuesto que gane, por ejemplo, igual la Asamblea tiene que tratarlas porque la consulta es eso, se consulta al pueblo para que la Asamblea lleve adelante esas reformas jurídicas. En el caso del referéndum es diferente porque el referéndum implica una aplicación inmediata, es decir, cuando se apruebe ya, por ejemplo, la pregunta de 422, se borra esa disposición que hay en la Constitución y se pone lo que se le había preguntado al pueblo ecuatoriano. Pero en el caso de la consulta significa que esas reformas tienen que ser procesadas por la Asamblea Nacional, algo que ya está haciendo la Asamblea Nacional. Por eso es inútil. Por eso ya, si tú quieres, el hecho que los ciudadanos voten por esas preguntas que forman parte de la consulta no cambia absolutamente en nada el hecho que la Asamblea Nacional ya las está trabajando. En consecuencia, en nuestra posición, al menos mi posición, es 11 veces no. Claro, en efecto, economista, en la Asamblea Nacional se hicieron algunas modificaciones a las normas legales, constitucionales del país. En este caso nos estamos refiriendo al COIT. Sin embargo, se requiere que existan modificaciones en la Constitución para entregarle facultades a las fuerzas militares o a los militares en general, precisamente para que estén permanentemente combatiendo a las mafias criminales. Hoy que el país vive un estado de violencia y una guerra que definitivamente está causándole daño a nuestro país. Entonces se hace necesario esta modificación puntual para que los militares no solamente puedan salir a las calles y a las cárceles en caso de estado de excepción, sino que permanentemente estén combatiendo estas mafias. Esa es la enmienda, y esa es una enmienda constitucional. Y esa situación ya la vivió México. Pero esta sí es necesaria, economista. Pero ya la vivió México. ¿Y qué pasó en México? La vivió Colombia. ¿Qué pasó en Colombia? Las Fuerzas Armadas tienen un poder de fuego y una capacidad de actuación bélica que están hechas para defender la soberanía nacional. La policía tiene los instrumentos necesarios y además la policía tiene muchos más hombres que las Fuerzas Armadas. La policía tiene más de 60,000 miembros, las Fuerzas Armadas tienen alrededor de 47,000. Entonces, nadie discute el hecho que el ejército pueda colaborar con la policía y ya lo están haciendo. Lo otro es un cambio constitucional donde el ejército asume tareas de policía, lo que significa que la capacidad de fuego y la capacidad de intervención del ejército transgreden absolutamente el concepto constitucional del Ecuador como país de paz. Lo otro que es la colaboración ya existe, está el marco jurídico para que se dé esa colaboración y hay que evitar que el prestigio que tienen las Fuerzas Armadas se desgaste en la lucha contra la corrupción, como ya pasó en Estados Unidos, como ya pasó en México, como ya pasó en Brasil, como ya pasó en Colombia. Entonces, cuando sacas los militares a combatir una guerra que no es de ellos, ellos tienen capacidad de combatir, capacidad de lucha, pero un poder de fuego que es muy grande y generalmente la población civil se convierte en víctimas colaterales de ese poder de fuego. Entonces, someter al Ejército Nacional, a las Fuerzas Armadas, a un proceso del cual difícilmente luego pueden sustraerse porque implican violaciones a los derechos humanos, etcétera, es muy grave realmente, es muy delicado. Por eso creo que hay que proteger la institucionalidad del país y darle más recursos a la Policía Nacional. Por eso no entiendo cómo en la última proforma, por ejemplo, el presidente Noboa le quita recursos a la Policía Nacional. Economista, me regala un instante, por favor, allí, y sorry que lo incomode o que le interrumpa. ¿Y usted no cree que los ecuatorianos estamos sumamente desesperados porque lamentablemente esta batalla hasta este minuto la están ganando las mafias delincuenciales? Y es por esa razón que el pueblo ecuatoriano anhela y espera que se mantengan en las calles los militares para seguir combatiendo a estas mafias. Que mire, hoy en estos instantes, ¿qué se ha logrado con la intervención de los militares o las Fuerzas Armadas? Recuperar las cárceles
y un poco también ir combatiendo progresivamente a estos grupos narcos delictivos. Es decir, que es necesario que se mantengan o que de alguna manera se mantenga militarizado el país. Una situación desesperada conduce, si tú quieres, a adoptar decisiones desesperadas que no necesariamente son las decisiones adecuadas. El país lo que necesita es una agenda de seguridad. Mira, el ejército ha salido y eso no ha significado que la paz regrese al país, no ha significado que el crimen organizado disminuya sus actividades. De hecho, en Semana Santa tuvimos una cantidad de muertos que ni en situaciones de guerra se tienen. Es decir, las Fuerzas Armadas no le han devuelto cuando han patrullado. Pero es que esta no es una guerra a corto plazo, esta es una guerra a mediano y largo plazo. Pero para eso se necesitan políticas de seguridad. Mira, ¿cómo es posible que las personas que le exigen vacunas a los ciudadanos y las ciudadanas tengan que depositar esas vacunas en el sistema financiero nacional? ¿Cómo es posible que se exporte droga contaminando las exportaciones de banano, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no controlas los bancos donde se realizan las transacciones financieras, si no controlas ese manejo de la liquidez, si no tienes un gabinete de seguridad, si no tienes una estructura de seguridad, si no le das recursos a la Policía Nacional, si no pones recursos para la rehabilitación, si no logras quitarle esa juventud, ¿no?, de la cual muchos de ellos en situación de vulnerabilidad terminan en los grupos de delincuencia organizada, en las pandillas, entonces todo será inútil. O sea, el hecho que el ejército patrulle las calles no significa que se combata la seguridad, solo significa militares patrullando las calles, nada más. Igual se va a tener que pagar vacunas, igual si no pagas la vacuna te matan con o sin el ejército patrullando las calles, igual la droga se exporta y se exporta en los containers de banano, muchos de ellos conforme las denuncias de la Policía Internacional. Entonces, lo único que cambia es que vas a tener militares patrullando las calles, nada más. El resto sigue exactamente igual o peor, como se demostró en la crisis que tuvimos en Semana Santa, cuando hubieron decenas de ecuatorianos asesinados. Si las Fuerzas Armadas no hubiesen intervenido en estos últimos meses, ¿cómo cree que estaría la situación en el país? ¿Igual de la que se encuentra ahora o peor, como estaba anteriormente, antes de que intervinieran las Fuerzas Armadas? Los datos indican que la situación en las últimas semanas se ha degradado independientemente del rol de las Fuerzas Armadas. Eso dicen los datos. Los datos dicen que se ha incrementado el número de robos, asaltos, sicariatos con o sin Fuerzas Armadas, porque la presencia de las Fuerzas Armadas no cambia absolutamente nada si no existe una estrategia de seguridad. El rol disuasorio de las Fuerzas Armadas en las calles es un efecto placebo. Es pensar que la calentura está en las sábanas. Las Fuerzas Armadas pueden pasearse por las calles, que el sicariato va a seguir, que el vacunador va a seguir cobrando vacunas, que el narcotraficante va a seguir exportando droga y va a seguir apoderándose de los territorios, que los laboratorios que producen droga van a seguir produciendo droga, ¿no?, que en las cárceles se va a seguir coordinando todas estas actividades delictivas contra el país. Es decir, no cambia absolutamente nada. Lo único que cambia es que la gente ve militares en las calles, nada más, ¿no? Igual en las cárceles. Perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una agenda de seguridad que el país no la tiene. Pero en todo caso, de acuerdo, economista Pablo Dávalos, de acuerdo a las encuestadoras Click Report y perfiles de opinión, la campaña de la consulta popular arrancó con el 68% de aprobación. Es decir, que este es un indicador favorable al pronunciamiento de respaldo a esta consulta popular y referéndum. Sí, los datos de Omar Maluc daban cuenta que las preguntas que tienen que ver con la flexibilización laboral y que tienen que ver con los laudos arbitrales ya ganaba el no, y que se había cortado la diferencia entre el sí y el no. Y esos datos fueron antes del impasse producido con México, ¿no? Entonces, mira, Pedro, lo más probable es que los ecuatorianos transformen esta consulta y referéndum popular como plebiscito. Es decir, a muchos ecuatorianos no les interesará leer ni los anexos ni las preguntas, sino que expresarán su opinión con respecto al gobierno.
Por eso los datos de las encuestas dan cuenta que el no cada vez acorta diferencias. Mira, en preguntas que supuestamente son de consenso popular, como que el ejército patrulle en las calles y tenga la posibilidad de actividades complementarias con la Policía Nacional, o la extinción de dominio, que los bienes de los narcotraficantes pasen inmediatamente al Estado. Preguntas que aparentemente tendrían consenso, que están hechas justo para eso, para edulcorar la píldora, si tú quieres. En esas preguntas el gobierno ya no está ganando con tanta facilidad. Se le está cayendo el apoyo al gobierno en esas preguntas que son tan fáciles de ganar. Entonces, si el pueblo ecuatoriano transforma esta consulta y referéndum en un plebiscito, ya no estamos respondiendo sobre seguridad, sino estamos respondiendo si apoyamos o no al gobierno. Y si eso pasa, y al parecer no todos los datos indican que esa es la situación, esta consulta se convierte en un plebiscito y con lo que ha pasado con México, Noboa prácticamente tendría perdida la consulta. O sea, sería muy difícil. Veamos a ver qué pasa en este lapso de menos de 2 semanas hasta el día de la consulta y referéndum, que será el 21 de abril, si baja o no la popularidad del presidente, y esto también de alguna manera incide en el pronunciamiento de los ecuatorianos para apoyar o no este proceso democrático. Economista, usted ha sido muy amable, muy gentil por conversar con Noticias Solomar y por sus importantes opiniones alrededor de este proceso democrático. Vamos nosotros a una pausa publicitaria, ya retornamos. Estamos llegando a la parte final de este espacio de noticias. Gracias, amigos televidentes, por su sintonía. Aprovechar, Pedro, para felicitar al Ecuador por su medalla de oro en levantamiento de pesas con nuestra queridísima Neisy Dagmes, que definitivamente lo logró y dejó el nombre del país por lo alto. Nos vamos. Noticias positivas por un lado, pero también en estos instantes parece ser que hay alguna confrontación ante la comparecencia de las ministras de Estado ante la Comisión de la Asamblea Nacional de Derechos Internacionales y Movilidad. Veamos qué pasará durante el transcurso de la mañana con esta comparecencia, porque el conflicto político internacional e interno parece que todavía no tiene miras a resolverse. Veamos qué transcurre en las próximas horas. Con esta información estamos llegando a la parte final, agradeciéndoles a todos ustedes la amable atención dispensada. Muchas gracias, buenos días, felicidades.